En este video se va a hablar sobre los libros, el arquitecto, historia de una profesión y la iniciación a la arquitectura, la carrera y el ejercicio de la profesión. La arquitectura no se enseña de un solo modo y tampoco se enseña como una sola arquitectura. Digamos que un alumno no aprende lo mismo en distintas escuelas del mundo. Son mundos más o menos diversos y la arquitectura incluye una cantidad de problemas que hace razonable y hasta afortunado que haya distintas maneras de entrar a ella. En el libro El arquitecto, historia de una profesión, plantea la teoría que existieron escuelas de arquitectura muy antiguas, que quizás se perdieron. Es un mito este hecho de que primero se aprendió solo con un maestro y que después se organizó y surgieron las escuelas. Si tomamos una tradición relativamente importante, la tradición moderna que conocemos como origen de muchas escuelas, como es la tradición de la Academia de Bellas Artes y luego las escuelas de Bellas Artes, nos damos cuenta que pusieron en juego varias estrategias simultáneas. Por ejemplo, la escuela impartía cursos formales de construcción o de historia y teoría, pero daba una importancia enorme a la ejercitación. Los estudiantes tenían que aprender técnicas incluso de representación con mucho rigor, que no solo tenían una finalidad práctica, enseñarles a representar la arquitectura de un cierto modo, sino que les hacía adquirir una disciplina como dibujar un capitel 20 veces hasta que se hacía correctamente. Por una parte está la instrucción formal en los cursos, la ejercitación alrededor del taller y por el otro lado está la constitución de esos talleres, oficiales o privados, que tenía la Escuela de Bellas Artes, en los cuales existía una comunidad, un ambiente, un espacio educativo que incluía que los más jóvenes y los mayores se relacionaran entre sí. Y eso, finalmente, es un sistema totalmente de iniciación en una cultura, la cual comenzaba a agarrar ciertos valores. Yo diría que es un asunto que para la arquitectura es importante. Es que se comienza a compartir ciertas miradas, es decir, ver un objeto de una manera compartida. La profesión del arquitecto ha cambiado mucho con el pasar de los años. La actividad desarrollada y la enseñada por los arquitectos hoy en día se ha vuelto mucho más extensa, lo cual me parece importante tener conocimientos de qué se trata la arquitectura, sobre todo al que piensa estudiar. Ahora se va a hablar del libro a comparación, que es Iniciación a la arquitectura, la carrera y el ejercicio de la profesión. Este es un libro dirigido a los jóvenes que se disponen a iniciar los estudios universitarios de arquitectura y que se interrogan sobre el contenido de la carrera y la naturaleza de la profesión. Para ellos se expone de manera sencilla en qué consiste la formación del arquitecto y el trabajo que se realizará tras abandonar la universidad. Quizás estas líneas supongan su primer contacto con unas disciplinas, unos métodos de trabajo que serán sus compañeros para toda la vida, pero el contenido del libro puede también ayudar y ofrecer información para todas aquellas personas que estudian, enseñan, trabajan o investigan sobre la arquitectura. En estas páginas encontrarán respuestas a algunos interrogantes o simplemente una forma distinta de ver las cosas. Finalmente, este libro puede también servir a quienes, sin ser profesionales ni tener intención de llegar a serlo, sienten curiosidad por la arquitectura como expresión cultural, como función social o como técnica constructiva. En definitiva, como una de las más evidentes formas en que una civilización se manifiesta. En el libro encontramos, entre otras cosas, el concepto de arquitectura, su enseñanza, algunos momentos en la carrera de un estudiante, la oportunidad para estudiar en el extranjero, el entorno laboral del arquitecto, el inicio del ejercicio profesional, los campos de actividad, una visión del trabajo cotidiano y finalmente el futuro de la profesión.
Finalmente, podemos comparar estos dos libros diciendo que el primero sería una edición antigua, que es El arquitecto, historia de una profesión, donde claramente se refleja una versión más específica de los inicios de la arquitectura. Habla más de la historia y cómo se formó la carrera como tal. Y el segundo libro, Iniciación de la arquitectura y la carrera, el ejercicio de la profesión, donde se refleja una versión más amplia de lo que es la carrera, exponiendo puntos de gran interés para el que quiere iniciar este mundo.